Abogada Hilda Molina, compañeros, muy buenos días. Somos de la Universidad Estatal de Milagro, carrera Derecho en línea. Conformamos el grupo número 35 de la materia Lógica y Dialéctica Jurídica, conformado por los compañeros Alan Arias, Daniela Jumbo, Naime Morán, Xiomara Obregón y quien les habla, Wendy Panchana. El tema a tratar es la argumentación y el neoconstitucionalismo. Siguiente diapositiva. Compañera, siguiente diapositiva. Introducción. El neoconstitucionalismo hace como referencia una nueva cultura jurídica en la que el Estado del Derecho se nutre de valores y de principios. Está siendo relacionada, hace un vínculo con el derecho y la moral. El neoconstitucionalismo se inició a finales del siglo XX con un debate teórico sobre el Estado. Siempre existen diferentes posturas antes de implementar un tema de asunto jurídico y el neoconstitucionalismo no es la excepción. En un principio se empezaron a utilizar una serie de posiciones teóricas en contra del positivismo jurídico y también se enmarcaron en la formación del derecho natural. Muy rápidamente se extendió por América Latina, partes de Europa, específicamente España. Durante mucho tiempo, los problemas jurídicos estuvieron sometidos a un razonamiento matemático y lógico formal, pero el razonamiento jurídico no puede ser reducido en simples operaciones lógicas. Porque la lógica nos lleva a la retórica. La argumentación jurídica se presenta como una parte técnica del trabajo de un abogado. El razonamiento jurídico no se puede reducir en simples operaciones lógicas. La lógica se lleva a la retórica y la ve la ley como un discurso y la retórica como una herramienta. Al final del siglo XX hubieron importantes cambios constitucionales en América Latina. En Colombia introdujo una nueva constitución en 1991, seguido por Ecuador en 1998, en Venezuela en 1999. Ecuador luego introdujo una nueva constitución en el 2008. Estos hechos no han sido ignorados por la teoría constitucional, han sido siempre estudiados y sistematizados. Siguiente diapositiva. El desarrollo de los temas son los siguientes. Se elaborarán siguientes subtemas investigativos: el neoconstitucionalismo en el Ecuador, el neoconstitucionalismo en el derecho constitucional ecuatoriano, lo bueno y lo malo del neoconstitucionalismo, neoconstitucionalismo, lo bueno, neoconstitucionalismo, lo malo, los buenos y los malos factores que pueden sustentar un nuevo constitucionalismo. Muchas gracias. El siguiente compañero. El institucionalismo. El neoconstitucionalismo se caracteriza principalmente por la constitucionalidad del resto de las normas jurídicas. De acuerdo a este tema se han realizado varios debates teóricos del derecho. Entre ellos tenemos a Santa María en el 2012, el que nos afirma que el neoconstitucionalismo es una teoría de derechos fundamentados y puesta en contexto de las teorías del derecho. Dentro de estos derechos, en el contexto tenemos los que los caracterizan, como lo es el antipositivismo, el que es conocido por ser una oposición a las normas y principios, forma y sustancia, pero su hermenéutica se centra más en los valores. También tenemos la estructura de las normas jurídicas en su origen, el cual está dividido por dos extensiones: el constitucionalismo, que son los que abogan por la democracia, y legalismo, las personas que buscan la solución a los problemas dentro de la sociedad.
También tenemos las ponderaciones y balances y desacuerdos. Como sabemos, los desacuerdos son una variable constante en la sociedad. Por lo ello es necesario realizar ponderaciones y balances para resolverlos y encontrar una solución. Derecho y justicia. El derecho es el medio del orden institucional, complementada por la justicia, que es la búsqueda de la verdad e imparcialidad en el juicio adecuado para cada individuo de nuestro Ecuador. Siguiente diapositiva. El neoconstitucionalismo en el Ecuador. El neoconstitucionalismo significa el constitucionalismo dando a los jueces una posición destacada al tomar los principios como parte integral de una protección. En la historia del neoconstitucionalismo, dentro del Ecuador tenemos el golpe de Estado contra el presidente Lucio Gutiérrez en el 2005, que fue a través de un mecanismo de juicio político parlamentario. Por ello se realizó y estructuró una movilización popular llamada Vamos Todos. Todo esto estaba dirigida por Andrade y Pachano, pero aún así no lograron el consenso sobre el cambio social. Y como contramedida, la izquierda, ante la crisis, creó lo que tenía Pablo Andrade, que se llama la Hora de la República, que en otras palabras era más que un rechazo a la reconstrucción moral y política de la nacionalidad en el sistema económico-político de lo que es el Ecuador. También se lo define que era una propuesta rebelde radical a una solución. También tenemos la decisión que tomó APA o Asociaciones Press, que era no introducir las posibilidades para las decisiones administrativas que recomendaran una vez obtenido, que estaba en el poder bajo la autoridad de Rafael Correa. Siguiente diapositiva. El neoconstitucionalismo en el derecho constitucional ecuatoriano, de acuerdo a la Academia del Derecho orientada a la investigación, coincide en censurar la sostenido separación de la normativa y la sociología. Es decir, verdad, es el tratamiento de los temas legítimos, está en gran medida en poder de los asesores jurídicos. Por el otro lado tenemos la iustoría ecuatoriana, que es aquella que se adentró a la discusión establecida por las formas transversas. También el neoconstitucionalismo ecuatoriano se dirige por una cosmovisión que reside principalmente en los pequeños ámbitos locales de los abogados. Como conocemos, el neoconstitucionalismo es una nueva visión y eso es lo que nos trata de decir aquí. Siguiente, mi compañera. Último punto de neoconstitucionalismo, que es lo bueno y lo malo. Para hablar acerca de esto, quisiera dar un pequeño concepto de qué es neoconstitucionalismo. Es una nueva corriente institucional que los jueces han adaptado para garantizar los principios y los derechos de todos los ciudadanos. Ahora sí, ¿qué es lo bueno y lo malo? Es una doctrina principalmente que estuvo en Europa y cierta parte de Norteamérica. Hay muy poca investigación acerca de este tema, ya que es una doctrina religiosa. Mientras más busquemos, la mayor parte nos va a salir partes políticas, filosóficas, movimientos sociales, entre otros, pero no está muy cierto en partes de los abogados. Para definir qué es lo bueno y lo malo, es una cuestión moral, pero no de ley. Sin embargo, es un Estado constitucional, donde todos los poderes están incluidos por el Parlamento, que está sujeto por la Constitución, pero la Constitución no es más que cualquier otra regla. Tiene derechos que se considera como sus fundamentos. Voy a coger las palabras que dijo el filósofo Ávila Ramiro sobre lo que es neoconstitucionalismo, lo bueno y lo malo. Dice que es un Estado de Derecho donde todo se rige por ley y las leyes se hacen parlamentos, que están sujetas por la única autoridad que no se somete a la hora de redactar una ley, ya que es un Estado de Derecho donde todo puede coexistir, donde están los derechos humanos. Los derechos humanos, mientras que es un Estado constitucional, no se lo puede hacer.
Para esta afirmación, Ávilas puede verse desde un punto de vista teórico, pero no práctico, ya que siempre existe la posibilidad de que un derecho pueda hacerse como un estado de poder, tratando por coexistir y el uso de la fuerza. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Lo bueno de neoconstitucionalismo. En otras partes, para decir qué es lo bueno y lo positivo a nivel metodológico, es atacar el argumento positivismo del carácter evolutivo de la ciencia jurídica, manteniendo así la necesidad de crecer evolutivamente. Se ha dado muchas partes del ordenamiento jurídico contemporáneo, especialmente en el vínculo que está lo moral y lo jurídico, promoviendo así la parte de la ciencia jurídica, que no puede limitarse a una descripción crítica del derecho, sino se debe hacerse un lado por otro lado, que se aplica la ética para identificar el derecho, que por otro lado está la denuncia que le hace falta a la directiva por las autoridades, que cumple una norma ética en el ordenamiento jurídico. Compañera, la siguiente diapositiva. Lo malo de neoconstitucionalismo. Es una cultura jurídica contemporánea que se utiliza para denotar cosas erróneas, como formas estatales, políticas, actividades jurídicas, reconstrucción teóricos de los sistemas jurídicos contemporáneos, método jurídico, cumplimiento ideológico de todas las leyes. Siguiente diapositiva, por favor. Lo bueno y lo malo de los factores que pueden subsistir la neoconstitucionalismo. Tengo 4 puntos muy importantes que lo voy a estar diciendo. Primer punto, es una nueva tendencia en la filosofía jurídica. ¿Por qué? Porque esto de aquí garantiza al Estado y a la ciudadanía. Segundo punto, es una nueva teoría que explica la naturaleza del constitucionalismo, ya que regula que la constitución del Estado está garantizada por todos los ciudadanos. Tercer punto, es una doctrina vaga que aún no ha sido claramente definida. ¿Por qué no ha sido claramente definida? Ya que su mayor parte y su concentración lo tenemos que es una doctrina que está en la parte religiosa, política, filosófica y ciertas partes del movimiento social. Pero si queremos buscar parte de los abogados, nos va a salir demasiado poca información. Por eso está claramente definida que es una doctrina vaga. Cuarto punto, es una doctrina que se utiliza para describir nuevos modelos políticos y jurídicos. Sí, ya que aquí se crean nuevas leyes, también se ordenan nuevos políticos y también ordenamiento jurídico. A continuación, mi compañero. Luego de escuchar cada exposición de mis queridas compañeras, que fueron excelentes, yo les voy a hablar sobre una pequeña conclusión de todos los temas que se abordaron. Empecemos con la argumentación que expuso mi compañera Wendy. De acuerdo a la teoría de la argumentación jurídica, se conoce que a lo largo de muchos periodos se utilizaba el razonamiento matemático y lógico formal para darle solución a los problemas jurídicos que se presentaban en ese entonces. Pero hoy en día resolvemos los problemas jurídicos por medio de una persuasión. ¿Qué significa esta palabra persuasión? En el diccionario lo podemos encontrar que es la capacidad o habilidad para convencer a una persona mediante razones o argumentos para que piense de una determinada manera o haga cierta cosa. En pocas palabras, ¿qué entendimos? En pocas palabras, tenemos que persuasión es el acto o la acción de convencer a alguien sobre algo en concreto. Entonces, como estaba diciendo, que resolvemos los problemas jurídicos por medio de una persuasión y deliberación. Además, los principios generales de derecho tomaron su debida importancia después de los juicios de Nuremberg. Nuremberg también es una ciudad alemana, pero no se confundan. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos sobre este dichoso juicio de Nuremberg, o también llamado procesos de Nuremberg, fueron una serie de tribunales militares basados en la ciudad alemana, como le nombré. En pocas palabras, este era un conjunto de procesos judiciales emprendidos por una iniciativa de las naciones aliadas vencedoras, que esta fue al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué es importante saber o nombrar este pequeño concepto?
porque este código estableció las normas para llevar a cabo experimentos con seres humanos, incidiendo especialmente en la obtención del consentimiento voluntario de la persona, que desde entonces se ha considerado como la piedra angular de la protección de los derechos de los pacientes. Una vez comentado esto, se pone que el desarrollo para los debates al interior de la jurisprudencia se tenía que tener en cuenta la motivación de la sentencia. Una argumentación bien fundamentada y la sentencia o decisión era empapada por los valores del juez, además de tener siempre presentes las reglas y los límites correspondientes para un discurso. Por otro lado, también se habló sobre el neoconstitucionalismo, que un pequeño concepto entendí que es una construcción de un nuevo pensamiento filosófico, porque es la causante de traer consigo una nueva visión, sobre todo lo que se conoce como derecho. Además, fue el inicio para poder delinear un tipo de sistema jurídico. ¿Y qué se entiende cuando digo sistema jurídico? Podríamos definir a un sistema jurídico como aquel que se conforma por la totalidad de las normas que se correlacionan en virtud de la unidad que integran a partir de la Constitución, que se componen por una secuencia de conjuntos de normas vigentes en momentos distintos. Pero cabe recalcar que no es para contradecir o desestimar la filosofía constitucionalista. También hay que tener presente las características del neoconstitucionalismo, ya que nos posibilitaron el conocimiento y los mecanismos empleados para comprenderlo. Y se puede concluir que el neoconstitucionalismo implica supremacía constitucional, integra los principios como elemento esencial para la protección de derechos y otorga protagonismo al juez como intérprete de la ley a través de la ponderación. ¿Por qué? Porque a través de esto va a permitir dilucidar y aplicar las normas y principios a casos concretos. Por último, pero no menos importante, el saber sobre el impacto del positivo como negativo, que nos ayuda con la resolución de la información antes recolectada. ¿Por qué? Porque si decidimos buscar algo positivo, sería otra forma de combatir el neoconstitucionalismo y el positivismo a nivel metodológico. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al ataque del debate positivista, del carácter sentencioso de la jurisprudencia. Por lo tanto, su juicio se va a mantener de una forma de carácter evaluativo. Y si decimos algo negativo del neoconstitucionalismo, se perfila como un conjunto de proposiciones que entran en conflicto con otras establecidas sobre la naturaleza y estructura del derecho. La siguiente diapositiva, usted puede encontrar las bibliografías con las cuales nosotros, los compañeros del grupo número 35 y mi persona, nos ayudamos. Esto ha sido toda la exposición, querida abogada Hilda Molina. Espero que le haya gustado. Gracias por su atención y muchas gracias a mis compañeros. Gracias.